Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas? Eh, Estimadas y estimados, en nombre del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades, le damos la bienvenida y le damos también las gracias por acompañarnos en esta jornada, que sería la segunda sesión del curso introductorio sobre investigación en docencia universitaria. Hoy día va a estar exponiendo un integrante de nuestro equipo del CAD, Diego Álvarez Trigo. Diego es psicólogo, es magíster en psicología. Él es profesor de psicología en el área de metodología de la investigación cuantitativa. Él hace docencia no solo acá en la Universidad de La Serena, sino que también en otras universidades. Y tiene harta experiencia en la formación en investigación cuantitativa. Entonces, cuando diseñamos este curso, le pedí a él y accedió a, a transmitir ese aprendizaje, esa experiencia, en el marco de un curso introductorio de cómo sería abordar una investigación en docencia universitaria desde el marco cuantitativo, desde los elementos básicos, ¿ya? Nosotros podríamos hacer una investigación abordando temas mucho más profundos, pero va a depender de la demanda de lo que ustedes nos digan. Este curso es un curso, por decirlo así, piloto para ver qué tipo de eh, llegada tiene y para ver si eh, podría eventualmente generar la necesidad de una continuación. Bueno, no hablo más, le dejo la palabra a Diego para que comience su presentación y después al final tendremos el espacio para hacer preguntas y comentarios. Muchas gracias, gracias Diego y partamos. Antes de partir, solamente como para eh, corroborar, ¿se logra ver bien la presentación? Sí, Diego, yo la veo bien. Y se pasan bien diapositivas una ante la otra, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Bien, bueno, primero que todo, también les doy la bienvenida a esta sesión del curso introductorio sobre investigación en docencia universitaria. Como bien le mencionaron recién, mi nombre es Diego Álvarez. ¿Ya? Y hace un tiempito atrás he sido parte también del equipo CAD, ¿ya? Em, bueno, esta es la segunda de las sesiones en las cuales nosotros vamos a estar introduciéndonos en este tema de la investigación en docencia universitaria. Y por lo mismo es que me gustaría recordar ya algo que estuvimos viendo la semana pasada, ya que es importante que tengamos en consideración, ¿ya? A modo, a modo de recordatorio, o tal vez para las personas que no estuvieron presentes, la investigación en docencia universitaria principalmente tiene varios propósitos, ¿ya? Como lo que ustedes pueden ver ahí presentado, ¿ya? Desde generar evidencia empírica, ya es todo esto para poder fundamentar de buena manera las decisiones pedagógicas que nosotros en nuestro ejercicio profesional podemos encontrar, ¿no? ¿Ya? Innovar en prácticas docentes, ya desde en su momento hacer una clase invertida, eso ya era cierta innovación, lo cual se ha ido, por así decirlo, siendo mucho más concreto hoy en día con la investigación que tiene ese tipo de clases, por ejemplo, ¿ya? La investigación en docencia universitaria también nos permite promover una calidad educativa, contribuir a formación académica, principalmente, ya sea nosotros en nuestro ejercicio como docentes, y también en lo que nosotros podemos ir traspasando a los distintos estudiantes con lo que nosotros nos relacionamos prácticamente todos los días, ¿ya? Y también uno de estos propósitos tiene que ver con responder a ciertos problemas contextuales, ya principalmente cómo la docencia se puede ir adaptando a los distintos contextos, ya que por obvias razones son contextos totalmente cambiantes, ¿ya?
Entonces, dentro de también lo que se revisó la semana pasada, bueno, la semana pasada se revisaron varios aspectos, ¿ya? Sin embargo, aquí quise recordar algunos como para que en base a esto pudiéramos hacer como el enlace o lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Eh, Uno de los últimos aspectos revisados en la sesión del viernes pasado fueron ciertas recomendaciones prácticas para iniciarse en la investigación docente. Y aquí quiero hacer harto énfasis en que son recomendaciones prácticas, ¿ya? Por ejemplo, partir con preguntas simples, pero que también sean relevantes, ¿ya? El hecho de que tal vez con una investigación no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos ir dando paso a paso para generar un buen, por así decirlo, colchoncito teórico para que de una u otra manera podamos ir aportando en este cambio dentro de la universidad en la que nosotros nos encontramos, ¿ya? Eh, Siempre generar instancias en las cuales nosotros tenemos que revisar la literatura básica, ya tenemos que aprovechar muy bien que tenemos buenas bases de datos en la universidad, entonces utilizarlas para poder eh, leer sobre los distintos fenómenos que queremos estudiar, ya participar en redes de investigación, el mismo hecho de que, por ejemplo, ahora en el CAD estemos organizando este tipo de instancias, son para que también nos vayamos dando la mano, por así decirlo, entre eh, nosotros como colegas y poder generar una buena instancia de investigación, ¿ya? Pedir apoyo a centros especializados, utilizar instrumentos validados, formarse progresivamente, ¿ya? Ahí ustedes pueden ir leyendo también las otras recomendaciones. Dicho eso, dicho este breve recordatorio de lo que veíamos la semana pasada, iniciando entonces con lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Hoy vamos a ver métodos cuantitativos para la investigación en docencia universitaria, ¿ya? Para ello, creo que igual es importante que podamos, por así decirlo, hacer un buen contexto de lo que vamos a entender dentro de la investigación cuantitativa, ¿ya? Eh, Ahí es importante, ¿ya? Recordar desde que para nosotros, ya en la investigación cuantitativa, ya tenemos que entender que los distintos fenómenos en los cuales nos encontramos en el día a día, ¿ya? Son fenómenos que de una u otra manera podemos medirlos, ¿ya? Le podemos otorgar algún tipo de valor numérico, ¿ya? Cualquiera sea el fenómeno que nosotros nos haya llamado la atención, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar desde, no sé, el estrés académico. Ok, hablemos de estrés académico. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos entender? Desde ahí parte todo, ¿ya? De cómo nosotros, a través de algo, una variable en particular, podemos generar ya esta apertura al entendimiento de lo que estamos presenciando, ¿ya? Ahora, no podemos medir solamente por medir, ¿ya? En ese sentido, es importante que una vez que identificamos qué cosas queremos medir, ¿ya? Qué aspecto dentro de nuestro ejercicio docente queremos medir, sepamos también qué tipo de pruebas estadísticas deberíamos utilizar para otorgar un mayor resultado, un mejor resultado, quiero decir, ¿ya? Entonces, desde la investigación cuantitativa siempre se ha generado como pasos a seguir, ¿ya? Partir desde la descripción, ¿ya? Siempre es bueno entender los distintos fenómenos que nosotros vamos a estudiar, ya desde una perspectiva descriptiva, ¿ya? ¿Qué es lo que se sabe a priori, desde lo más básico? Y también desde ahí empezar a profundizar un poquito más, ¿ya? Hasta llegar a ciertos niveles de explicación, ¿ya? Cómo se desarrolla cierto fenómeno, ¿ya? ¿Qué causas podrían estar a la base para que nosotros podamos decir, ah, ya, esto entonces es lo que está generando que, por ejemplo, mis estudiantes estén más motivados para la clase, ¿ya? Entonces, identificar cuáles fueron esas causas para entender después el efecto que se generó. ¿Ya? Y una vez que ya hemos pasado por todo eso, lo ideal es que podamos también generar algún tipo de predicción, ¿ya? Una predicción, desde lo más sencillo, o sea, si yo hago esto, lo más probable es que mis estudiantes van a hacer esto en respuesta. Entonces, saber predecir la conducta en ese sentido nos ayudaría
bastante en los distintos aspectos de los distintos tipos de investigación que nosotros podemos hacer. ¿Ya? Ahora, desde la investigación cuantitativa, generalmente se tiende a acercar desde estos dos aproximaciones epistemológicas, ¿ya? Y aquí no voy a hacer mucho, no voy a profundizar mucho en el tema porque por obvias razones eso ya es un poquito más denso de la clase introductoria con la que estamos partiendo el día de hoy, ¿ya? Pero solamente como para que podamos recordar tal vez desde esta aproximación hipotética deductiva, ya lo que queremos hacer es ver cómo se puede hacer a través de la contrastación empírica, ya tratar de comprender cómo se ha dado el origen a los distintos fenómenos, principalmente el fenómeno que nosotros queremos estudiar, ya, y desde una aproximación causal explicativa. Ya, aquí entra derechamente el cómo nosotros a través de las distintas experimentaciones, ya, y puesta a prueba de hipótesis, nosotros podemos generar entonces esta explicación de causa-efecto. O sea, si le pasa algo a A, entonces se va a ver reflejado en B, ¿ya? Ahora, una vez que ya hemos identificado por así decirlo, la forma de visión de la realidad con la que vamos a trabajar, en este caso desde una perspectiva cuantitativa, es que ese fenómeno que a nosotros nos llamó la atención, ya dentro de nuestro quehacer docente, lo traspasamos y lo tratamos de identificar como un problema, de un problema de investigación, algo que tal vez nos tome esta, ¿cómo decirlo? Esta idea de sorprendernos de algo que está pasando y queremos saber más sobre él, ¿ya? Entonces, este problema de investigación tiende a ser relativamente, la forma en que nosotros vamos a formular este problema de investigación tiende a ser como bien transversal, independiente de las distintas aproximaciones a la investigación, ¿ya? Un problema de investigación siempre tiene que ser un argumento que esté articulado, sin divisiones, en las cuales al lector, ya, a quien va a, pensando esto que nosotros tenemos que de una u otra manera retribuir la investigación a la comunidad, ya, el lector tiene que de una u otra manera poder identificar ya cuáles son por ejemplo, las definiciones conceptuales del fenómeno que nosotros queremos estudiar, ya. No es lo mismo, vuelvo al ejemplo de hace un ratito atrás, no es lo mismo hablar de estrés académico que de estrés por sí solo, o hablar de estrés académico y hablar de estrés laboral. Son, si bien comparten el núcleo, ya que es el estrés, conceptualmente son estrés distintos. Entonces, siempre que nosotros formulamos este problema de investigación, es importante identificar conceptualmente a qué nos vamos a estar refiriendo con el fenómeno que queremos estudiar. ¿Ya? Ahora, para poder identificar de buena manera ya esta definición conceptual, siempre es bueno tener una buena base teórica y empírica, ¿ya? Si voy a hablar de estrés académico, tengo que manejar de una u otra manera las distintas teorías sobre el estrés, ¿ya? Y esto se puede ver en cualquier fenómeno a estudiar dentro de el ámbito académico, ¿ya? Entonces, identificando una teoría que obviamente sea coherente con lo que nosotros queremos estudiar, ¿ya? Y que obviamente tiene buenas, buen fundamento, ¿ya? Y hay mucha evidencia de que efectivamente esa teoría cuenta con un buen, nuevamente, colchoncito teórico, ¿ya? Nos va a ayudar mucho para generar este problema de investigación, ¿ya? Ahora, identificar la teoría va siempre de la mano con cómo nosotros, a través de las distintas investigaciones, también podemos ir fundamentando este problema de investigación, ¿ya? Aquí les pido un poquito, les pido disculpas de antemano en lo autorreferente que pueda hacer en algún momento, pero, por ejemplo, nosotros en estudiantes de psicología, en una asignatura en particular que es de investigación cuantitativa, ellos tienen que hacer un proyecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos ya, planteen
vean, busquen algo que les llame la atención, generen este problema de investigación, ¿ya? Pero ahora, dentro de este problema de investigación, cuando empiezan a identificar los distintos antecedentes empíricos, nosotros igual también les ponemos como ciertas reglas, ya sea, para que, y aquí me sumo o lo enlazo con el siguiente punto, para que un problema de investigación también sea relevante, tiene que también tener eh, investigaciones que respalden esa relevancia, ¿ya? Entonces, por lo mismo, nosotros en esta asignatura, ya, por ejemplo, le decimos, ya, un 75% de las referencias tienen que ser papers actualizados, ¿ya? ¿Pueden utilizar referencias un poquito más antiguas? Sí, no hay problema, pero siempre tratar de utilizar ya los antecedentes los más actualizados posible, ¿ya? Yo creo que ustedes se han dado cuenta en sus distintas áreas de que de un día para otro, de un año para otro, pueden cambiar mucho las cosas. Entonces, por lo mismo, nosotros siempre les pedimos que sean bien actualizados estos antecedentes empíricos. Generalmente unos 5 7 años tal vez, a todo, así como lo más extremo, así 7 años, pero idealmente los últimos 5 años para que generen estos antecedentes lo más actualizados posible. ¿Ya? Ahora, el problema de investigación que se genera ya tiene que obviamente generar un aporte, ya un aporte tanto a la disciplina en la que nos encontremos, ya sea en la educación, en la psicología, en la antropología, ya, pero también tiene que generar un aporte a la comunidad, ya, un aporte en ese sentido en este caso, a la comunidad universitaria, ya que genere este aporte como finalidad, ya. Ahora. FOSA, hace unos años atrás, nos planteaba un esquema general para el problema de investigación, ¿ya? Se comparte un poquito con lo que veíamos anteriormente. Tener muy bien definida este fenómeno que vamos a estudiar, identificar qué características o componentes tiene este fenómeno, ¿ya? Cuáles son las características del desarrollo de este fenómeno que ha pasado los inicios de su estudio hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Qué se sabe y qué no se sabe? Y algo que también encuentro que es, desde mi perspectiva también, es súper importante es identificar también evidencia contradictoria a lo que nosotros estamos pensando, ¿ya? Salir un poquito de este egocentrismo del investigador, de que yo sé que lo que estoy estudiando es lo más importante y no hay otra visión. Salir un poquito de eso, sino que identificar evidencia contradictoria, porque eso nos permite también tener una mirada mucho más amplia de lo que estamos tratando de estudiar, ¿ya? Porque si yo trato de estudiar X fenómeno, pero sé que está Z fenómeno por otro lado y que se contrapone, ¿ya? Bueno, también es bueno identificar en qué se contrapone, ¿ya? Para también darle una visión mucho más integral a lo que yo quiero estudiar, ¿ya? Identificar ciertos estudios similares, por ejemplo, o por qué ya es importante hacer esta investigación en esta población en particular, ¿ya? ¿Ya? Al igual, como lo decía recién, qué tan relevante es este problema de investigación, ya sea a nivel teórico, social, práctico, ¿ya? Ahora, la formulación del problema de investigación ya en un contexto mucho más cercano a lo que nosotros queremos hacer, ya dentro de la docencia universitaria. Es importante identificar dentro de la docencia universitaria una situación real, ya idealmente que sea algo que nosotros podamos decir, ya, esto está pasando, esto es lo que yo estoy viendo, por ejemplo, yo estoy viendo esto en el aula, ya, ¿qué puedo hacer entonces para poder identificar algún tipo de variable en la que quiero estudiar? La identifiqué, bueno, ahora voy entonces a trabajarla, ¿ya? Por eso mismo es que es importante identificar variables que sean medibles, ¿ya? Y obviamente que después podamos generar algún tipo de relación, como mínimo. Ya recordemos que, bueno, aquí me estoy saltando un poquito como algunas diapositivas más adelante, tipo spoiler alert. Es importante identificar las variables relacionables porque uno de los diseños más sencillos, los cuales nosotros podemos aportar, es desde la relación de variables. ¿Ya? ¿Qué tanto se relaciona A con B? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos encontramos con estos distintos aspectos ya que están situados en nuestro ejercicio,
sabemos qué son estos aspectos, qué son estas variables, las podemos medir. En base a eso, entonces podemos ya empezar a desarrollar todo lo que hemos estado viendo anteriormente, desarrollar un buen marco teórico, una buena aproximación empírica, ¿ya? Y todo lo demás, ¿ya? Ahora, teniendo todo esto en consideración, un problema de investigación identificado, ya sabemos entonces que eh, hay algo ahí en el aula, hay algo ahí en mi ejercicio profesional que me está llamando la atención, que quiero identificar un poco más sobre él, que quiero saber más sobre esto, es que generalmente nosotros nos empezamos a hacer hipótesis, ¿ya? Nosotros trabajamos con hipótesis desde el momento en que nos despertamos en adelante, ¿ya? Eh, no sé, en una ocasión, por ejemplo, un estudiante me decía, profe, estábamos planteando hipótesis, así como, ya, generen ustedes una hipótesis. Y un ejemplo de un estudiante fue, profe, yo creo que todos los días partimos con la hipótesis de si va a ser frío o va a ser calor. ¿Ya? Yo le decía, ¿cómo? Y después tú, ¿cómo puedes corroborar eso? Me decía, acá, y me mostraba el celular y me mostraba, claro, la temperatura que se iba a ver durante el día. Ya, esa era una forma para poder identificar si esa hipótesis que él se estaba planteando de que iba a ser durante el día iba a ser calor, ya se podía corroborar o no. Entonces nosotros, desde lo más mínimo, podríamos generarnos algún tipo de hipótesis. Ahora, obviamente, estas hipótesis las tenemos que pensar desde nuestro ejercicio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, solamente como para que podamos recordar, ya aquí lo más probable es que ustedes lo hayan visto en alguna otra ocasión, en alguno de sus asignaturas en su preparación de sus distintas carreras, ¿ya? Pero ahí quiero recordar en qué consiste o qué es esta hipótesis, ¿ya? Esta hipótesis ya son respuestas tentativas, ya a una pregunta formulada como problema de investigación. Entonces, cuando nosotros ya identificamos este problema de investigación, ya sabemos qué es lo que está pasando, hemos leído, sabemos que empíricamente es relevante, bueno, nos podemos entonces generar esta hipótesis. Ahora, recordar, estas hipótesis tienen que ser medibles, falseables y coherentes, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, uno de los aspectos que siempre va de la manito de la hipótesis son los objetivos, ya sea objetivo general u objetivo específico, ¿ya? Entonces también, aquí solamente para que vayamos recordando, ya para después hacer un poquito más de énfasis en los aspectos más cuantitativos, pero aquí como para recordar. Una vez que nosotros ya nos hemos planteado este problema de investigación, ya hemos generado esta pregunta, nos hemos generado distintas hipótesis, y estas hipótesis fundamentadas en lo que hemos leído, ya teórica y empíricamente, ya, estos objetivos surgen para que nosotros podamos, obviamente, responder a esa hipótesis, ya para que nosotros podamos tratar de responder a ese problema de investigación que nos planteamos. Entonces, estos objetivos o los objetivos de la investigación son guías principalmente, ya para que nosotros podamos proporcionarle entonces una respuesta a esa problemática que nos planteamos al inicio, ¿ya? Generalmente nos planteamos dos tipos de objetivos, un objetivo general, que es el propósito global de la investigación, y los objetivos específicos, que son las acciones concretas, ya estas acciones que en su totalidad nos van a permitir de una u otra manera tratar de comprobar ese objetivo general, ¿ya? Ahora, y aquí es donde, ya aterrizándolo un poquito más con el tema de la investigación, siempre tenemos que tratar de recordar de que los objetivos específicos son específicos por algo, ¿ya? No pueden ser más amplios que el general, ¿ya? Siempre en ese sentido es que es bueno que exista como cierta gradualidad a medida que uno se plantee tal vez tres, cinco objetivos específicos, ¿ya? El primero tiene que ser el más sencillo de poder acceder, de poder resolverlo, ¿ya? El segundo, el tercero, hasta que, por ejemplo, el quinto objetivo específico sea el más complejo, pero sin que llegue a pasar en la complejidad de nuestro objetivo general, ¿ya? Ahora, recordar solamente, los objetivos, utilizar verbos observables y medibles, ¿ya? Recordemos estos objetivos en infinitivo. Y estos objetivos tienen que venir derivados del problema de investigación y de la hipótesis.
tenemos que tener mucho ojo de no plantear objetivos que no vienen de la mano de nada, ¿ya? Porque no podemos estar sacando como un mago, ¿ya? Este mago que saca un conejo de un sombrero, no podemos estar sacando objetivos de la nada. Estos objetivos están a la base de lo que nosotros hemos estado leyendo, nos hemos estado acercando dentro de la investigación, ¿ya? Ahora, hay ciertos criterios generales para la construcción de estos objetivos en la investigación. Principalmente nos encontramos con los criterios de estructura y criterios de contenido, ¿ya? Ubicación, parsimonia, terminología, coherencia, factibilidad, ¿ya? Lo que comúnmente tiende a pasar en investigación cuantitativa es que los objetivos tienden a estar al finalizar el problema de investigación, ¿ya? El objetivo prácticamente pasa a ser como el puente introductorio entre el problema que yo me estoy generando con el método, el cómo voy a llevar a cabo ciertas tareas para poder responder a ese problema de investigación. Entonces, generalmente los objetivos tienden a estar ahí, al finalizar ese problema, ¿ya? Tienen que ser objetivos parsimoniosos, ¿ya? La idea es que sea lo más claro, lo más coherente, y aquí me sumo también con los criterios de contenido, ¿ya? Idealmente que no sean, que no utilicen un lenguaje poco claro, ¿ya? Ahí puede ser tal vez algún problema dentro de las distintas carreras en el que empezamos a utilizar terminología muy compleja. Bueno, para un objetivo eso no es lo ideal, ¿ya? Entonces, siempre tratar de que nuestros objetivos sean lo más factibles posible, lo más coherentes posible, ¿ya? Y que obviamente sean bastante claros, ¿ya? Entonces, como les decía recién, se nos genera este puente, que sigue una vez que ya hemos formulado de manera correcta una problematización y también que ya hemos generado los objetivos, ¿ya? Y aquí es donde surge nuestro método, ¿ya? El método de la investigación, ¿ya? Ahora, haciendo un poquito la diferenciación, para que tal vez no, para utilizar una buena un, un buen término técnico, ¿ya? Utilizar el concepto método más que el concepto metodología, ¿ya? Porque de por sí la metodología es como este estudio de lo que nosotros podríamos hablar de método, ¿ya? Entonces, en ese sentido, aterrizándolo al concepto método para que desde el método nosotros podamos trabajar, ¿ya? La metodología podríamos decirlo como desde lo cuantitativo o lo cualitativo, mixto, ya que, por ejemplo, hace bastantes años atrás, yo creo que ustedes han escuchado o han leído a Hernández Fernández Baptista, o como le dicen los estudiantes, el típico libro, el Sampieri. ¿Ya? Como que me genera como que un poco de risa que los estudiantes se quedan como con ese apellido, ¿ya? Pero bueno, Hernández Fernández Baptista nos planteaban de que podríamos identificarlo como metodología cuantitativa, metodología cualitativa, metodología mixta, ¿ya? Sin embargo, igual hay algunos otros autores que plantean como si método y metodología fueran lo mismo. Entonces, ahí siempre es bueno que cuando nosotros hablemos de, en este caso, yo voy a hablar de método, ¿ya? Lo veamos principalmente desde un autor en particular, ¿ya? Entonces, lo habitual para que un método dentro de la investigación cuantitativa se pueda desarrollar de buena manera tiene que estar por lo menos los subapartados que ustedes pueden ver ahí en la presentación, ¿ya? Participantes, instrumentos, procedimientos, diseño, análisis de datos, ¿ya? Si se cumple con estos subapartados, lo más probable es que el método va a ser lo más completo posible, ¿ya? Como ustedes pueden ver ahí, tenemos el diseño, análisis de datos con un asterisco, porque ahí voy a hacer unas apreciaciones un poquito más en profundidad en comparación a los otros aspectos, ¿ya? Entonces, partamos con el diseño, ¿ya? El diseño de investigación es este apartado o este subapartado del método que nos va a permitir identificar cómo el problema de estudio, el problema de investigación que nosotros nos estamos generando, ¿ya? Se puede abordar, ¿ya? En otras palabras, ya Arnau en el 90, imagínense, en el año 1990 nos decía que el diseño es un plan estructurado de acción, ¿ya? En ese sentido,
el problema de investigación que nosotros nos estamos planteando va a poder ser resuelto si es que nosotros tenemos una estructura y seguimos esa estructura para poder dar cumplimiento a este problema que nosotros nos planteamos. ¿Ya? Ahora, Quintanilla, ahora un poquito más cercano, 2020, nos plantea de que cuando nos acercamos a identificar el diseño, lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿ya? Lo podemos ver desde la manipulación de las variables, ¿ya? O sea, si va a ser un diseño experimental, cuasi experimental o un diseño no experimental, y desde la evolución en cuanto a la medición, cuántas veces o durante cuánto tiempo se va a medir. Y aquí nos encontramos con diseños longitudinales, diseños secuenciales o transversales, ¿ya? Ahora, como bien se decía al principio, ya la idea es que nosotros veamos esto desde lo más sencillo, lo más introductorio posible. Entonces, yo les voy a mostrar ahora unas figuras, ¿ya? Y se los menciono desde ya para que no se sientan como con cierta presión o no se vayan a intimidar, ¿ya? Son solamente figuras, ¿ya? Que nos plantean, por ejemplo, algunos tipos de diseños, ¿ya? Diseños experimentales, y ahí nos podemos encontrar con muchos diseños, como los diseños completamente aleatorios, diseños multinivel, diseño de parcela dividida, cuadrado latino, diseños cuasi experimentales, como el diseño de series temporales, interrumpidas, o el diseño con grupos no equivalentes, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ser al principio, cuando uno lo ve así en primera instancia, claro, uno lo ve como bien demandante o bien, eh, o sea, tal vez no el concepto no es demandante, pero sí como atemorizante, ¿ya? Porque es mucho. Visualmente ustedes pueden decir, es mucha la información ahí. Sin embargo, estos diseños son los que a nosotros nos permiten responder a esos problemas de investigación, ¿ya? Por obvias razones, hay diseños que son mucho más complejos que otros, ¿ya? Hay diseños que por temas de recursos vamos a poder realizar y otros que por temas de recursos tal vez no, ¿ya? Sin embargo, eso no tiene que ser un impedimento a que nosotros podamos desarrollar investigaciones, ¿ya? Ahora, también nos podemos encontrar con estos tipos de diseños en los cuales nos encontramos con estudios comparativos, ¿ya? O con estudios predictivos explicativos. Como les mencionaba al inicio de la presentación, recordemos que tal vez no vamos a cambiar el mundo con una investigación, pero sí podemos aportar muchas investigaciones para tratar de hacer ese cambio en el mundo. Entonces, partir, por ejemplo, desde un estudio con un diseño correlacional simple, ¿ya? En el cual planteemos variable A se relaciona con variable B, encontramos un resultado y ese resultado lo planteamos, eso ya nos va a permitir para que tal vez nosotros, ya como futuros o potenciales investigadores, ¿ya? O potenciales investigadores en otras partes del mundo, ¿ya? Puedan decir, chuta, en esa investigación se encontró relación entre A y B. ¿Qué pasará si entonces desarrollo ahora una investigación cuasi experimental donde tome la variable A y la variable B que se hizo en ese estudio? No lo hicimos nosotros, o tal vez sí, ¿ya? Pero estamos aportando de una u otra manera para generar esas investigaciones a futuro. Entonces, siempre tratar de decir, bueno, tal vez puedo estar lo más ambiciosamente posible para desarrollar una investigación o puedo partir desde lo más básico para desde ahí en adelante empezar a generar mayores investigaciones. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos diseños distintos experimentales, cuasi experimentales, estos son diseños no experimentales propiamente tal, ¿ya? Pero que tienen ciertas características que nosotros podemos ir dándole a las distintas investigaciones que, bueno, les hace salir como como ese plus, ya como no sé si el concepto es valor agregado en este caso, pero sí como un plus en el cual digan, bueno, este no es un diseño netamente explicativo, sino que es un diseño de curvas de crecimiento, y ahí ya se hace un cambio. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno ir considerando esto. Ahora, el tema de los diseños, ¿ya? Responden derechamente a lo que nosotros también queremos hacer, ¿ya? Tanto nuestro problema de investigación
Y aquí puede existir como ciertos como, no sé si decirle gajes del oficio, pero hay ocasiones en las cuales los problemas de investigación se han adaptado al diseño y hay ocasiones en las cuales los diseños se han adaptado a los problemas de investigación. Entonces siempre es bueno tener como la mayor información posible para que se generen esas instancias de adaptación. ¿Ya? Ahora, también yo les mencionaba de que existe este proceso de identificar si los diseños pueden ser longitudinales, transversales o secuenciales. ¿Ya? Aquí, más que nada, voy a hacerlo como bien cortito en el tema de los diseños según la evolución, porque es más que nada identificar en cuál o en qué momento nosotros hacemos las mediciones. Ya un diseño longitudinal es un diseño en el cual se están haciendo observaciones a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces, ahí se nos facilita mucho, por ejemplo, hacer, no sé, tomar a los estudiantes en primer año y después ir viendo cómo va evolucionando la variable que nosotros queremos estudiar durante los 5 años de su carrera. Ya, nos puede servir. O por ejemplo, un diseño transversal, en el cual nosotros vamos a describir y comparar las variables en un único momento. Medimos hoy y me quedo con esa respuesta. Y eso después yo lo planteo. ¿Ya? Por otro lado, los diseños secuenciales nos permiten comparar cambios entre las cohortes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la cohorte por ejemplo, vuelvo al estrés académico? ¿Qué pasa con el estrés académico en la cohorte 2020 o 2021 versus la cohorte 2024? ¿Habrá alguna diferenciación? ¿Se deberá algún problema? ¿Se deberá algún factor dentro de las distintas carreras? Para eso también nos sirve identificar qué tipo de diseño en base a su evolución podemos utilizar. ¿Ya? Ahora, otro aspecto dentro de el método son los participantes. ¿Ya? Y aquí nos podemos encontrar con ciertos conceptos que para algunas personas no les gusta, a otras personas como tal vez les da lo mismo, que el concepto muestra. ¿Ya? Generalmente la literatura plantea a los participantes como una muestra. ¿Por qué una muestra? Porque es una parte o este es un subconjunto de la población. ¿Ya? Y esta muestra va a representar ciertas características de esta población. Ahora, nos podemos encontrar con dos tipos de muestreo, generalmente. ¿Ya? Muestreo probabilístico, en el cual se está buscando la representatividad estadística, o sea, qué tan representativo estadísticamente es la muestra con la que voy a trabajar, y un muestreo no probabilístico, en el cual se ve la representatividad pero en base a criterios teóricos. ¿Ya? Hay una muestra que teóricamente debería comportarse de una manera según la población, entonces esa va a ser mi muestra. Ahora, es importante identificar de que cuando hablamos de muestreo, ¿ya? Ya sea probabilístico o no probabilístico, hay muchos subconjuntos de muestreos, ¿ya? Así como hace unos minutos atrás yo les mostraba diseños experimental, cuasi experimental, y habían muchos entre como subtipos de diseños experimentales o diseños cuasi experimentales, aquí en temas de muestreo también existen varios subtipos de muestreos. Y entonces, cada vez que nosotros dentro de una investigación decimos, este va a ser un diseño con un muestreo no probabilístico, bueno, tenemos que decir qué tipo o qué subtipo de muestreo no probabilístico es el que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Ahora, aquí ustedes pueden ver esta es una captura de pantalla, un screenshot de un programa. Ya generalmente nosotros, por ejemplo, y vuelvo a la experiencia con mi estudiante de psicología. Nosotros con los estudiantes de psicología, ¿qué hacemos? Planteamos o utilizamos el programa que ustedes están viendo ahí, que se llama Gpower. ¿Ya? El programa Gpower es una calculadora muestral. ¿Ya? Y en esta calculadora muestral, según el tipo de análisis de datos que nosotros necesitamos utilizar, ¿ya? Que esto se viene desde, o ya se logra identificar desde los objetivos que nosotros nos planteamos, ¿ya? Según el tipo de análisis de datos y utilizando en particular ciertos indicadores, ¿ya? Como la potencia de la prueba, la probabilidad de error alfa o el tamaño del efecto, ¿ya? Si nosotros consideramos alguno de estos aspectos en particular,
generalmente hay algunos que están en base a ciertos consensos, automáticamente este programa nos calcula cuál es la muestra con la que tendríamos que trabajar. Ya, por ejemplo, acá, en una prueba de ANOVA, con estos indicadores, se nos plantea que tenemos que utilizar una muestra de 180 participantes. Y eso ya nos acerca o nos facilita identificar, decir, ya, tengo que trabajar con 180 participantes, por lo tanto, ¿cómo voy a hacer este muestreo en particular para llegar a esos 180 participantes? Ahí va a depender de las distintas estrategias con las que ustedes quieran trabajar. Ya. Ahora, otro de los aspectos que estaba dentro del método son los distintos instrumentos, ¿ya? Y aquí es importante de que los instrumentos sean considerados como tal, ¿ya? Podemos tener cuestionarios para poder medir esas variables, este fenómeno que nosotros nos planteamos en el problema de investigación. Podemos utilizar cuestionarios, escalas Likert, incluso pruebas estandarizadas, ¿ya? Ahora, existen también otro tipo de instrumentos como la observación estructurada, registros secundarios, incluso instrumentos digitales que nos generan un resultado y ese resultado nosotros después los podemos utilizar, ¿ya? Ahora, de aquí quiero hacer un poquito de énfasis en algo en particular, ¿ya? Para reportar esto, nosotros tenemos que tener en consideración estos tres aspectos para identificar el instrumento con el que vamos a trabajar, ¿ya? Tenemos que saber describir este instrumento, o sea, explicar qué tipo es, por ejemplo, es una escala Likert que está estructurada en 5 puntos, desde uno muy en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo, ¿ya? Em, Puede ir de uno a 5, de uno a 7, de 0 a 4. Ahí es donde nosotros tenemos que explicitar cómo son estos instrumentos que queremos utilizar, ¿ya? Tenemos que decir también qué tantos ítems tienen estos instrumentos e idealmente de que los instrumentos tengan el mismo tipo de medición, ¿ya? Se hace mucho más complejo una medición en la cual ustedes van a aplicar, por ejemplo, preguntas dicotómicas, sí y no, versus escalas Likert que van de 1 a 5 y en el mismo instrumento tienen de las dos. Entonces, eso ya empieza a complejizar el posible resultado con el que queremos trabajar. Entonces, siempre es bueno identificar instrumentos lo más claro posible y, obviamente, que nos permita acceder a una, a un resultado mucho más claro, ¿ya? Tenemos que tener en consideración la justificación de por qué estamos eligiendo este instrumento, ¿ya? Y aquí es donde entra la justificación con los detalles de las propiedades, ¿ya? Aquí voy a hacer como una unión de estos dos puntos, porque uno de los aspectos importantes para que nosotros podamos desarrollar buenas investigaciones e investigaciones de calidad también es que los instrumentos que nosotros queremos utilizar tienen que ser instrumentos que tengan propiedades psicométricas adecuadas para el contexto chileno. ¿Qué quiere decir esto? Es súper complicado cuando yo tengo que utilizar otro instrumento que no ha sido pasado por Chile, sino que ha pasado por otros países, y lo utilizo así por así, ¿ya? Típico ejemplo que surge con estudiantes en psicología, por ejemplo. Quieren medir ciertos aspectos de las emociones. Y hay un instrumento que dice, me da mucha pena ir a un cumpleaños sin regalo. Pero ese instrumento se hizo en México. Y yo les digo, por ejemplo, ya, ¿y qué pasa ahí? Y gran parte de la respuesta es que, claro, decir que me da pena llegar a un cumpleaños sin un regalo, en México es porque les da vergüenza. Mientras que acá en Chile, es que me dé pena es porque está más cercano a la tristeza. Entonces, el utilizar un instrumento que está hecho para un contexto distinto al contexto chileno problematiza bastante los posibles resultados con los que nos podemos encontrar. Entonces, cuando nosotros justificamos la elección de por qué estamos utilizando un instrumento en particular, tenemos que siempre tener en consideración de que ese instrumento tiene que tener sus propiedades, idealmente sus propiedades psicométricas validadas acá en Chile, ¿ya? Que cuente con evidencia de que se puede utilizar en Chile, por lo tanto, lo vamos a utilizar por esa razón, ¿ya? Y bueno,
ya hay el último punto de este método que tiene que ver con el análisis de datos. ¿Ya? Hay algunos autores que nos plantean de que el proceso o el desarrollo del análisis de datos, ¿ya? Tiene dos objetivos principales. Uno, el propósito, identificar cuál es o apuntar al propósito de la investigación que estamos realizando. Y por otro, dar respuesta al planteamiento del problema y la hipótesis que nos planteamos. ¿Ya? Entonces, la propuesta de análisis de datos o los análisis de datos que se realizaron es derechamente describir y explicitar qué análisis estadísticos se llevaron a cabo para la resolución de nuestros objetivos. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en consideración estos tres puntos. Nivel de medida de las variables registradas, por ejemplo, si las variables van a ser de tipo categóricas o van a ser algunas variables de tipo métricas que me van a generar un puntaje, ¿ya? ¿Qué tipo de diseño de investigación es el que estoy utilizando? Si voy a hacer un diseño, por ejemplo, correlacional o voy a hacer un diseño cuasi experimental, ¿ya? O por otro lado, si, qué características también tienen los datos con los que estoy trabajando. Porque es muy distinto utilizar un análisis cuando hay una distribución normal de los datos versus cuando no hay una distribución normal de los datos. ¿Ya? Entonces, eso también a nosotros nos plantea o nos marca desde qué puntos y qué tipo de prueba estadística podemos utilizar. ¿Ya? Yo aquí ahora en la siguiente diapositiva les voy a plantear o les voy a mostrar principalmente como los análisis más sencillos con lo que, por ejemplo, nosotros en investigación hemos estado trabajando. Ya, y les digo los más sencillos porque tienden a ser, bueno, los más sencillos en general. ¿Ya? Identificando los distintos niveles de medición, cuando tenemos variables de tipo escala con variables nominales, o sea, variables métricas con variables categóricas, ¿ya? Tendemos a utilizar estas dos pruebas, TDStudent, ANOVA. Ahí va a depender mucho de qué tantas categorías tiene nuestra variable categórica, por obvias razones. ¿Ya? TDStudent se tiende a utilizar con dos categorías, ANOVA, dos o más categorías. ¿Ya? Por otro lado, cuando tenemos variables, o sea, cuando queremos hacer un análisis entre variable escala con otra variable escala, o sea, dos puntuaciones entre sí, identificar, por ejemplo, la famosa, el famoso coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? O cuando queremos trabajar variables categórica, nominal con nominal, se tiende a utilizar estas tablas de contingencia, se utiliza se identifica chi cuadrado y también hay algunos otros indicadores que se pueden ir considerando para tomar algún tipo de decisión cuando trabajamos con este tipo de análisis. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos como bien estructurados los distintos pasos que yo les mostré, o las distintas subespecificaciones del método, con eso ordenadito, lo más estructuradamente posible, ya podríamos fácilmente generar una investigación. ¿Ya? Ahora, si lo vemos desde un proyecto, siempre hay que pensarlo a nivel de futuro. Esto, como ustedes pueden ver acá, dice pruebas estadísticas paramétricas. Eso es cuando se cumple el supuesto de normalidad en la distribución de los datos. Pero cuando uno plantea un proyecto, no necesariamente sabemos que va a existir esa distribución normal de los datos. Entonces, ahí es donde entran las distintas pruebas, llamadas pruebas no paramétricas, que son homólogas a las que ustedes pueden ver acá. Entonces ahí va a depender mucho también de cómo son nuestros datos, vuelvo acá, las características de los datos recogidos, para que nosotros también sepamos qué tipo de pruebas vamos a tener que utilizar. ¿Ya? Bien, ahora, a modo ya como de cierre, porque estamos ya casi en el tiempo de presentación, ¿ya? Como cierre y recomendaciones finales. La investigación cuantitativa en docencia genera tal vez un poquito más de, no sé si el concepto es rechazo, pero sí como cierto resquemor, cierta resistencia, porque en muchas ocasiones siempre se tiende como esa visión un poquito negativa, ya, o una visión un poquito más alejada de ciertos aspectos que tiene que ver con números, ¿ya?
Em, Sin embargo, ya es bueno hacer este tipo de investigaciones porque, por un lado, nos permite generar evidencia objetiva y generalizable, ya, o sea, el hecho de hacer investigación cuantitativa en docencia nos permite, por ejemplo, identificar ciertos patrones, ya, ciertos patrones de conducta o ciertos patrones con una base empírica, ya. Nos permite generar evaluación sistemática de las prácticas pedagógicas, como por ejemplo, no sé, alguna intervención que nosotros hagamos en clase, ya podemos ver si esa intervención tiene o no tiene sustento estadístico empírico para poder sostenerse y después incluso hasta replicarse, ¿ya? Ahora, algo, y aquí algo que se mencionaba también en la sesión anterior de la semana pasada, generar investigación ya sea cuantitativa o cualitativa, como lo van a ver también la próxima semana, nos permite generar ciertos aportes en la rendición y mejora institucional, ¿ya? Recordemos que nosotros constantemente, como Universidad de La Serena, estamos en constantes procesos de acreditación. Entonces, acercarnos a la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, incluso investigación mixta, nos permite contar con este tipo de evidencia para, obviamente, generar estos espacios de acreditación mucho mejor, ¿ya? Aquí también me sumo a lo que se veía la semana pasada, generar esta evidencia del control de los sesgos y obviamente la validación empírica de lo que nosotros queremos hacer. Y aquí ya recordar de que la investigación cuantitativa es una visión, ya es un acercamiento a lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, siempre tiene una complementariedad con los enfoques cualitativos. Ya no quiere decir de que uno vaya por un carril y el otro vaya por otro. Tiene que existir una conversación, ya un diálogo entre las distintas aproximaciones hacia la investigación. Y entonces, por eso es que es relevante para la comunidad, principalmente la comunidad docente, contar con aproximaciones, en este caso una aproximación a la investigación cuantitativa, porque estamos generando investigación con una rigurosidad metodológica, ¿ya? Podemos generar evidencia generalizable y todo esto va a ir en post de nuestra mejora en nuestras condiciones de enseñanza-aprendizaje en el aula. Eso sería mi presentación por el día de hoy. Espero no haber generado mucha somnolencia porque sé que este horario igual es un poquito pesado, pero por lo menos ahí quise compartir un poquito más con ustedes. Bien, muchas gracias, Diego. Dejamos abierto el espacio para preguntas, para cualquier tipo de comentarios, preguntas. Estamos entendiendo que esto es una introducción, ¿ya? Estaba pensando mientras Diego exponía que a lo mejor, si es que hay interés, podríamos para el segundo semestre ya ofrecer derechamente un taller, ¿m? De manera que ahí podamos pasar a la parte práctica de cada cual con sus propios intereses de investigación y poder ir guiando, acompañando un poco en ese proceso de ir formulando el problema y de ir definiendo cada una de las partes del método, ¿ya? Pero me quedo calladito y mejor les dejo la palabra para que puedan opinar. Elvi, por favor. Hola, gracias. Buenas tardes, Diego. Me sentí un poquito aludido cuando mencionaste el Sampieri, porque yo también, eh, digamos, el texto que tengo yo para explicar el tipo de investigaciones es un resumen, digamos, porque el Sampieri tiene como 800 páginas. Un resumen que uso. Entonces te quería preguntar derechamente si hay alternativa, digamos, porque de repente uno, claro, ve que todas las investigaciones que leen adhieren a Hernández Sampier y uno también, pues entonces me gustaría ahí tener alguna alternativa. ¿Cómo es tu experiencia en eso? Sí, bueno, gracias por el comentario. Yo cuando estaba en mi pregrado también lo conocía como el Sampieri, ya era como el texto así mítico. Pero sí, mira, hay varios libros distintos de distintos autores que nos hacen como acercamientos a la investigación. Em,
Principalmente, yo últimamente he estado leyendo harto es un texto de la UNED, si no me equivoco, que es de investigación. Bueno, en mi caso yo lo veo desde la investigación en psicología, ¿ya? Eh, pero desde el mismo texto también hacen como la aclaración de que se puede utilizar en distintas áreas de las ciencias sociales o las humanidades, que es el texto de Quintanilla, que principalmente son varios autores que plantean algo muy parecido a lo de Hernández Fernández Baptista, pero con un acercamiento tal vez un poquito, a mi parecer, siento que son un poquito más rigurosos, ¿ya? Eh, Porque y aquí puedo tal vez estar equivocándome o directamente tal vez el comentario puede ser bien o mal recibido por alguna de las personas que está acá presente, pero siento que a medida que han ido pasando los libros el libro de metodología de investigación de Hernández, como que cada vez están siendo menos específicos o es demasiado generalista, demasiado general. Entonces, sí, hay algunos autores que surgen como no como contramedida, pero sí como una complementariedad a lo que también ellos han estado planteando. Como decía el texto de Quintanilla, para ver, por ejemplo, los diseños de investigación, Manuel Ato también hay un libro de diseños de investigación que incluso está en la biblioteca. Ya, si no me equivoco, habían como 3 o 4 ejemplares, que es un libro de color amarillo. Eh, Él también aborda ciertos aspectos metodológicos de la investigación. Entonces, sí, hay algunos autores, si quieres después ahí te puedo tal vez compartir por algún correo, Iris, los autores, los nombres de los libros para que puedas tal vez acceder a ellos. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Más preguntas, comentarios? Valeria. Valeria y después Alejandra. Hola, buenas tardes. Súper Buenísimo. interesante. Quiero comentar, bueno, varias cositas, voy a ser súper breve. En orden, hay un tema en la presentación de los proyectos de investigación que tiene que ver con la formulación de los objetivos específicos. ¿Sí? Muchas veces se formulan como objetivos de proceso, o sea, ¿qué voy a hacer para llegar al objetivo general? Y por otro lado, se plantean como resultado esperado. No sé si me explico. Entonces, de repente hay toda una confusión ahí, cómo efectivamente se plantean Mm, y qué relación tienen, a ver, por lo menos en términos conceptuales, discursivamente al menos, con el objetivo general. Entonces, a veces se entiende que por lo general aparecen como objetivos de proceso. Para llegar a esto, entonces primero voy a buscar una muestra tal, tal, tal. Después voy a... No sé si me explico. Y creo mm, que eso es una cuestión que hay que establecer, digamos, como criterio. ¿Por qué? Porque hay una tremenda nomenclatura, tal cual también tú lo mostraste, respecto de los diseños, respecto de la aproximación, es increíble. Y eso tiene que ver con la multiplicidad de formas en que se aborda la investigación. Ustedes están citando a Hernández Sampieri y yo empecé con Bunge. Con eso les digo todo. Los más viejitos acá sabrán lo que es Bunge. Bueno, creo que me va a disculpar lo que voy a decir, pero creo que es importante, es que eso tiende a confundir. Yo creo que hay que simplificar esa cuestión, que los diseños, que esto, que este otro. Lo que yo creo es que en investigación en docencia, al menos una investigación que nos sirva a la Universidad de La Serena, donde estamos operando, tendría que ser algo muy concreto, ¿sí? Y a nivel, creo yo que sería súper bueno a nivel de aula, para poder contribuir directamente a los procesos de mejora continua. ¿Sí? Entonces, para eso de repente no es como tan necesario mantener, digamos, todo un tema respecto a
qué diseño voy a usar o qué aproximación. Yo me reconozco que yo trabajo con, o sea, cuantitativa, de todas maneras, ¿sí? Ya, eso quería decir. Y lo otro, increíble, qué bueno que hiciste mención a eso, la traducción. Yo trabajo en la carrera de traducción, miren, y me van a permitir, pero es tan importante como lo siguiente. Una vez nos pidieron que hiciéramos una traducción de un test para las auxiliares que trabajaban con niños. Recién se estaba formando acá una fundación, no me acuerdo el nombre que tiene ahora, pero la iniciaron 3 personas que tenían hijos con síndrome de West, ¿ya? Entonces, acá había todo un tema de desarrollo, de cómo las personas que estaban a cargo de estos niños iban a medir ciertas cosas. Entonces, nos pidieron que la tradujéramos al español. Y resulta que en inglés le estaban enseñando a hablar a estos chicos y empezaban con fonemas cortitos. Entonces, era, por ejemplo, decir fist, fist, puño. Pero ¿cómo yo iba a poner puño si en castellano no concuerda? A un chico que está aprendiendo a hablar, tú no le puedes decir puño. En inglés sí, porque es fácil. En español no. Y hemos visto un montón de pruebas que están absolutamente mal traducidas. Bueno, si ha estado mal traducido desde mi perspectiva Heidegger, que ha sido el filósofo más difícil, Maquiavelo también, y Darwin, pues. Entonces, imagínense qué es lo que puede ocurrir a nivel de los, de las pruebas que dices tú que se utilizan. Eso quería acotar. Gracias, ¿ah? Súper interesante. Gracias Alejandra, por el comentario. Hola, buenas tardes a todos y todas. Diego, una consulta. ¿Tú tienes información sobre alguna revista eh, que sea más específica para investigaciones en docencia y en educación superior? Ayer, de hecho, había encontrado una revista. En este momento no recuerdo el nombre de la revista. Debe estar en el historial de mi navegador, eso sí. Ya, Ya, pero sí, hay revistas que están focalizadas en investigación en docencia universitaria. perfecto. Gracias. Sí. Si es que la logro recoger, la puedo compartir por correo. ¿más preguntas, comentarios? Yo me estaba buscando la manito, pero no la encontré. Ahí nomás, así análoga, ¿eh? Al grito, ¿no? Bueno, Quería consultar sobre la muestra, porque por un lado la docencia en docencia universitaria, claro, lo que uno tiene más a mano es lo que sucede en el aula. Y sí, pues, o sea, uno está pensando en lo que requiere la muestra para que sea, que corresponda a un diseño cuantitativo. Lo que uno debería hacer es más bien como juntar varios cursos y hacer como para ampliar esa muestra, ¿cierto? Porque para hacerlo y dar respuesta a una problemática que se dé en un curso, por ejemplo, nosotros en inglés tenemos grupos de, no sé, 40 alumnos. Y no sé si los análisis que se pueden hacer con ese grupo pequeño, o sea, ¿cómo lo ves tú el término de la muestra? Porque yo he trabajado al menos en la parte de lingüística de adquisición de segundo idioma, ahí está con las características de las intervenciones que se hacen, o sea, se hacen intervenciones más que experimentos, y ahí se mide como algún efecto de la estrategia, por ejemplo, o algunas otras condiciones, y se hace como el modelo del pre y el post. Y ahí está como bien aceptado que sea como, no sé, una muestra de 25 alumnos. Es como súper común verlo en este tipo, en este ámbito, en el campo de la lingüística aplicada.
y adquisición de segundo idioma particularmente, porque es muy difícil acceder a otro número de participantes y mantenerlos en el tiempo para que puedan, uno pueda tener el dato del pre y el post, porque está la intervención y después se te arrancan ahí los alumnos. Entonces, como considerando las condiciones en que se hace ese tipo de investigación, una muestra pequeña igual se considera válida para hacer en estudios cuantitativos. Pero cuando yo he hecho así como esa información llevada como a lo canónico en investigación cuantitativa, como que no calza, porque hay que hacer todo un análisis de cómo son los datos, cómo se comportan los datos, ¿cierto? Para elegir después qué prueba le aplicas, ¿cierto? Entonces eso quería más que nada saber tu opinión al respecto, porque qué tanto uno puede llevar lo cuantitativo a la investigación en docencia en nuestro contexto, considerando que también son grupos pequeños. Claro. Bueno, es una excelente pregunta. Eh, Mira, si tomamos en consideración, y aquí está el tema de, como bien mencionaba Nidia, el tema de el diseño, por ejemplo, pre y post, ya te permite generar una respuesta a la problemática, ¿ya? Y eso no escapa desde la perspectiva cuantitativa. Ahora, claro, si, si lo estamos pensando en lo típico que se dice de las muestras cuantitativas en las cuales se está trabajando con 200, 300 participantes, claro, en ese sentido, y aquí me tomo un poquito de lo que comentábamos la semana pasada. Ahí siempre es bueno tal vez hacer nexos con otros centros. O sea, si vamos a trabajar, por ejemplo, con estudiantes de inglés de acá, bueno, qué nos ata las manos de contactar con carreras de inglés de otras universidades, Claro. trabajar en conjunto con esos otros docentes, generar un proyecto tal vez no local, sino que algo mucho más transversal e ir nutriéndonos entre todos y tal vez generar ahí una muestra a nivel mucho más grande, que pueda abarcar el problema que tú te estás planteando. Entonces, Entonces, sí, ya. en ese sentido sería como más apropiado llevándolo de nuevo al contexto nuestro, como hacerse más que nada un enfoque mixto, como para poder enfocarse más en profundidad y tomar un enfoque más cualitativo sobre esas problemáticas y apoyarlos solamente con instrumentos cuantitativos, pero a no ser que uno tenga acceso a la muestra que corresponde, dejar de lado lo cuantitativo, propiamente tal, más que nada usar instrumentos, ¿o no? Diego, ¿puedo meter la cuchara? Ya, a ver, bueno, mete la cuchara. Sí, sí. Es que justo la pregunta que hace Nia es justamente una pregunta muy interesante, muy compleja de responder también, pero mira, eh, en general hay como dos grandes criterios para definir el tamaño de la muestra, ¿ya? Uno es el estadístico y otro es ya el criterio pragmático realista. Por ejemplo, en neurociencia, hacer estudios con imagenología cerebral, o sea, o estudios de PET o estos que producen estas imágenes del cerebro en funcionamiento es carísimo. Mm, Entonces, generalmente, o sea, cuesta millones, ¿no? Entonces, generalmente se publican estudios con 5 o 6 casos y es lo máximo, ¿ya? mm, Y todo el mundo entiende que no se puede más y que nadie en el mundo haría algo mayor a no ser que tenga mucha, mucha plata. ¿M? mm. Eh, entonces, a veces hay criterios que son impuestos por las circunstancias, ¿ya? Eh, pero el problema principal tiene que ver con que el tamaño de la muestra es una variable grave. Mira, esto es como investigar es como si estuviéramos armando un carrito que corra, que funcione, ¿ya? Y tenemos distintos elementos para ensamblar. Tenemos ruedas, ¿cierto?
Entonces lo ensamblamos y después el carrito no corre y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué no corrió el carrito? O ¿por qué no se logró el objetivo que se quería lograr? ¿Ya? Entonces, para que se logre el objetivo de que el carrito se mueva, cada una de las piezas tiene que ser coherente, digamos, con el diseño en general y tiene que tener una especie de fisonomía o de estructura acorde a las otras piezas del carrito. El tamaño de la muestra es una de esas piezas, ¿no? Entonces, cuál es el riesgo que ocurre con el tamaño de la muestra? Nada más. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú estás analizando la relación entre dos variables, ¿cierto? En la realidad, podría haber o no haber relación entre dos variables. Por ejemplo, un método de enseñanza X podría producir una mejora en el aprendizaje o podría no producirla, ¿ya? Esto es dicotómico, pero si produce un efecto en el aprendizaje, ese efecto podría ser muy débil o podría ser muy fuerte. ¿Me explico, no? Entonces, cuando una prueba en general, la prueba no tiene mucha potencia, mucha capacidad para distinguir el efecto. Necesita compensarlo con un tamaño de muestra más grande para que amplifique ese tamaño del efecto. ¿Ya? Eh, entonces, eh, una prueba que en general no tiene mucha potencia con un tamaño pequeño, el riesgo que se corre simplemente es de concluir que no hay un efecto cuando en realidad lo hay. ¿Me siguen? Obviamente que si el efecto es muy grande, una prueba con una muestra pequeñita lo va a detectar y va a ser genial, no vaya a necesitar, digamos, haber tenido una cantidad mayor, ¿cierto?, de estudiantes. El problema es que podrías tú llegar a concluir que no hay relación cuando en realidad la hay, ¿ya? Eh, entonces hay que tenerlo claro, cuando vas a hacer una investigación y tienes una muestra pequeña, puedes hacerla y puedes publicarla, pero tienes que tener claro que a lo mejor podría estar sacando una conclusión equivocada. Cuando eso es así, ¿qué hace la ciencia? La ciencia igual es una empresa que se construye con ladrillitos de aportes de muchos investigadores. Entonces después se hacen los metaanálisis, en los cuales otro investigador recopila todas las investigaciones que se han hecho con muestras pequeñas y puede sacar una conclusión en promedio cuál puede ser el tamaño del efecto que, que, que hay en esa investigación. Entonces tú puedes justificar la investigación con un tamaño menor en, en- 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 en términos más bien de tipo de viabilidad, ¿cierto? Pero tienes que también tener claro el otro argumento, o sea, ¿qué pasa si no logras detectar el tamaño del efecto? ¿Mm? ¿Y qué argumentos tú vas a tener para poder abordar ese problema cuando saques las conclusiones? No sé si me explico bien. No es una limitación a priori, solo que es un tema sensible al Ah, momento de construir las conclusiones del estudio. sí, no, sí, gracias. Ahí siempre es bueno tener ese tipo de conclusiones y reportarlas bien en en el artículo final. Ya como también generar ese espacio para que en futuras investigaciones quienes lean ese artículo digan, ya, aquí se encontró este resultado con esta cantidad de muestras. ¿Qué pasará en otro contexto? Lo interesante, por ejemplo, que a veces son cursos que uno hace todos los semestres y va y son poquitos alumnos, pero si tú tienes un proyecto a largo plazo, podrías ir replicándolo cada año, ¿te fijas? Y al cabo de 2 o 3 años vas a juntar a lo mejor un tamaño, una cantidad de muestras y una evidencia suficiente como para poder sacar una conclusión mucho más robusta, ¿ya? En el fondo acá de que se trata en la investigación cuantitativa es que nosotros, no, por ponerlo así como una cosa como bien, digamos, usando harto la imaginación, nosotros estamos saliendo de la mente de las personas, estamos asumiendo que en ese espacio exterior hay variables o hay factores, ¿cierto? Que podemos identificar, que tienen una cierta realidad, ¿cierto? Empírica, lo podemos medir y que además podemos establecer relaciones entre ellos y que ciertos factores, ¿cierto?, afectan a otros. Por ejemplo, las horas de estudio, lo podemos identificar como un factor, afectan al rendimiento, que es otro factor. No son cosas que nos interesen en principio, que están
en la subjetividad de las personas, sino que nos introducimos en la objetividad por medio de un instrumento para medir una variable, pero que ya la sacamos y es abstracta y es transversal a un conjunto de personas. Entonces, lo que buscamos son regularidades, regularidades de relaciones o relaciones causa-efecto, pero queremos estar seguros de que es así, porque si concluimos que una cierta intervención mejora el aprendizaje, pero en realidad no es así, lo que mejoró el aprendizaje fue otra cosa, y después invertimos tiempo, modificamos los planes de estudio para hacer esa innovación, y si no es así, finalmente el costo va a ser mucho mayor eh, que no haberlo implementado. Entonces, ¿qué tan rigurosamente estamos seguros de que efectivamente ese efecto ocurre, ¿no? Y ocurre en este contexto cultural, etcétera. Eh, en el fondo es como un tema ético finalmente, de ser como bien responsables de lo que encontramos y que eso sea más allá de lo que yo tengo ganas de encontrar, ¿cierto? O de lo que a mí me parece o a mí me hace sentido. No creo que de alguna manera yo cuando argumento mis conclusiones puedo decir, oye, esto yo lo sometí a prueba y no es solo porque yo quiera o porque a mí me guste, sino que tengo evidencia de que esto funciona independientemente de mis preferencias, ¿no? Eh, y por eso que hay que buscar esa rigurosidad. Pero como te digo, siempre equiparando un criterio de viabilidad, de pragmaticidad con los elementos más técnicos. Lo más complejo de la investigación cuantitativa es que hay un lenguaje muchas veces técnico en lo que se refiere a estadístico que nos es ajeno. Yo escuchaba a Diego que muchas veces hablaba de validez. Y a lo mejor dentro de nuestra lógica más cuantitativa, validez tiene un significado muy específico que tiene que ver con ciertas pruebas o con ciertos índices estadísticos que se hacen a las mediciones, ¿no? O una forma específica de entender la manera en que un diseño te permite lógicamente sacar ciertas conclusiones. A eso le llamamos validez. Pero otra persona que está desde otra perspectiva va a entender validez de otra manera, entonces se empiezan a producir confusiones. Es como decía la Valeria recién, por ejemplo, un profe que nos formamos nosotros y entendemos los objetivos como objetivo de aprendizaje. Estamos súper entrenados para hacer objetivo de aprendizaje. Cuando hacemos una investigación tendemos a hacer los objetivos como si fueran objetivos de aprendizaje, ¿no? O si alguien está acostumbrado a hacer proyectos de intervención o desarrollo, ¿cierto? Cuando hace los objetivos lo hace con esa estructura. En cambio, los objetivos de investigación tienen una estructura diferente. O sea, siguen siendo objetivos. Entonces, hacer ese cambio, esa traducción de lógica es importante porque nos puede mostrar que esa dificultad que sentimos, esa barrera a priori, no es tan barrera, sino que simplemente esa necesidad de hacer como una metacognición nomás y decir, mira, aquí estamos hablando de otra cosa, que no es más complicado que lo que yo ya sé, solo que es algo distinto nomás, y que nos confunde porque se llama igual, pero es otra cosa distinta. Y cuando uno entiende eso, se da cuenta que no es tan complicado este tema, ¿no? Y por otro lado, no necesariamente un investigador tiene que asumir que tiene que saber de todo, tiene que saber de diseño, tiene que saber de formulación de objetivos, tiene que saber de análisis estadístico, etcétera. O sea, para eso se puede juntar un grupo de personas, puede contar con la colaboración de otros y en conjunto van superando sus problemas. No existe ni nadie puede subsistir en esto solo, ¿ya? O investigando solo. Siempre aquí la unión hace la fuerza y la colaboración es básica en general en la investigación científica. Colegas, tenemos un poquito de tiempo para alguna que otra pregunta más, si no ya vamos a ir cerrando. Eh, yo creo que estaría interesante la posibilidad de hacer un taller en el próximo semestre, así que o sea, podríamos hacer el esfuerzo de hacerlo, pero también sería interesante saber si a ustedes les podría interesar, ¿no? Porque si no, también sería un poquito frustrante de hacer un taller y que no llegue nadie al final digamos, cuando esto empiece, ¿no? Pero creo que podría ser una propuesta valiosa para quienes quieran iniciarse es poner en práctica todo esto que hemos estado hasta ahora contándoles lo que va a hablar con ustedes también la próxima semana la Ingrid
¿cierto? Que está acá y Paula. Bien, Elvis levantó la mano. Ah, no, Elvis está haciendo. Sí. Yo, si Ah, no hay nadie, si no hay nadie más, quería saber, cuando nombraste, Diego, los instrumentos, hablaste de cuestionarios, que la de Likert, varias otras, pero me llamó la atención que dijiste instrumentos digitales también. Por Sí. ejemplo, ¿cuáles? No, por ejemplo, un instrumento en el cual se utilice lo que mencionaba recién, por ejemplo, las neurociencias. Toda Ah, la ya, no sé caracterización de los resultados, eso también se puede considerar como un instrumento en per se. Ah, claro, ya. Y lo otro, no, sí, no quiero acaparar el micrófono. ¿Hay alguien más que quiera? ah, No, que tengo curiosidad por saber la opinión de ustedes sobre qué tanto ayuda la inteligencia artificial en el tema del análisis de datos, porque, no sé, pues los que uno usa normalmente, si el ChatGPT u otros así, igual están haciendo análisis, o sea, uno le pone la planilla con datos y hace cosas, hace magia. Entonces, no sé qué experiencia tienen ustedes en relación a la rigurosidad de los análisis que entrega esta inteligencia artificial, esta herramienta de inteligencia artificial. disculpa que responda, Diego. El problema principal, o sea, es una muy buena herramienta. Yo la estoy tratando de incorporar lo más posible, pero tiene que ser con un uso bien acotado y en función de cosas que uno sabe, porque Mm, lo que le llaman la alucinación, mm, ¿cierto? Es aleatoria y es a veces muy dramática, digamos, a veces muy claro, fuerte. Entonces, eh, eh, si tú no sabes, te va a ser súper difícil detectar si lo que te claro, entregó la inteligencia artificial está correcto o no. claro. Claro, entonces, ¿en qué, por ejemplo, la usamos? ¿En qué es bastante útil? Yo, por ejemplo, para ahorrarme, digamos, energía mental, le digo, mira, estoy investigando sobre tal cosa, dime cuáles son las palabras clave con las que puedo buscar en Ah, los claro. buscadores y lo copio, lo pego y me busca. Y bajo paper, Sí, un montón de paper y después te subo los papers y le pido que me haga un resumen de cada uno. Ya no lo tengo que leer completo, ¿cierto? Porque le hago que me pida un resumen en función de preguntas específicas que yo le hago. ¿Te fijas? Incluso después que ya tengo todo eso armado, le puedo pedir que todo lo junte en un par de párrafos que sintetizan una idea determinada, después la reviso y me ahorré todo el esfuerzo de estar redactando todo eso, ¿no? Pero por claro. partes, y después voy ensamblando, porque si no, si lo tiro todo, Sí, pues no se ahí con conexión. Diego nos pasó al comienzo varias cosas que hicimos, que le pedíamos que buscara referencias, y No, después es resulta que invento, todas las referencias eran inventadas, o invento. sea, no podía encontrar ninguna era real, y era súper frustrante, entonces ya desistimos de eso. Y lo mismo pasa con los análisis, Con por el análisis, ejemplo, eso quería saber, pero el lo, análisis lo, lo, también lo que había. sí, claro, lo que sí se puede hacer es que tú haces el análisis ya con algún software, y después le pides que te ayude a describir o interpretar los resultados. Algo que Ah, tú ya, podís ver y tú podís leer acá y te podís ver si te hace sentido o no. Pero ya. también puede ser una herramienta interesante porque te va dando pautas para interpretar y para entender los resultados. Y Muchas, también puede ayudar a decidir la prueba que correspondería hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ese tipo análisis de se cosas entrega? sí, si sabes cómo preguntar, si sabes Claro, cómo preguntar, si claro. sabes cuáles son los parámetros, te puede ayudar. Mm, ¿Ya? Eh, sí, pero lo mismo que, por ejemplo, puedes tú tener el libro Metodología, ese libro grandote que te cuesta bucear, lo subes y después le haces preguntas. Entonces te ayuda también a hablar con el libro, digamos, con claro, la inteligencia artificial mediándola, ¿no? Entonces también te claro, facilita mucho tener que estar ahí ojeando dónde está la respuesta. Pero siempre con la precaución de chequear y de no confiarse porque eventualmente donde menos te lo esperas, de repente hay errores, ¿no? Incluso en la mm, redacción muchas veces yo vengo de vuelta prácticamente ahora, igual prefiero escribir yo nomás muchas cosas porque
entre que pedirle que lo haga y después tener que Está estar revisando. corrigiendo, revisando, finalmente ya no me simplifica mucho, pero Claro. sí, como te digo, en todo lo demás, en todo lo que es la búsqueda, revisión, sistematización. Ahí también con Diego estábamos el otro día explorando algunas formas también en que tú pones ciertos resultados y te puede mostrar en gráficos, te puede mostrar de una manera mucho más bonita e interactiva, eh, eh, como sinérgicamente un conjunto de información que a uno con su mente le cuesta imaginárselo todo, Claro. cuesta verlo, ¿no? Eso te lo puede mostrar de manera mucho más esquemática y gráfica. ¿Mm? Sí, ya, gracias. Sí, con lo único que me gustaría comentar, que parece que alguien había comentado acerca de los diseños, yo creo que eh, tenemos que darle valor a los diseños, no asustarnos por esa cantidad de diseños distintos que hay, porque la verdad es que, claro, todos los libros, el Hernández Sampieri igual, lo que tratan de hacer es de tener todo a la mano en un solo libro, pero que también a la larga resulta un poquito complicado porque es como el promedio, ¿cierto? Que es como algo que resume, pero no es ningún caso en particular. Mm. Entonces un libro que trata de ser tan abarcador termina haciendo poco aplicable en concreto para nada. O sea, sirve como una introducción, pero tampoco te sirve para, para efectivamente hacer algo en concreto. Pero, pero tiene su mérito, tiene su valor, ¿cierto? En términos de que te presenta un abanico de posibilidades, ¿no? Eh, yo creo que el diseño es tremendamente importante porque es el elemento que aglutina todos estos componentes para hacer el carrito que yo te decía y que el carrito funcione, ¿ya? Si no tenía un diseño previo, lo que te va a quedar va a ser una cosa muy rara que no te va a funcionar finalmente. Entonces, el diseño es como la receta, como el manual de instrucciones de ese carrito, ¿no? ¿Qué se hace primero, qué se pone después, qué pieza exactamente va acá? Es como tú tenés todos los ingredientes para hacer un queque, por ejemplo, pero si no tenéis la receta en términos procedimentales, ¿cierto? De qué ingredientes pones primero, cuántos después, cuánto tiempo, cómo los mezclas, cuánto los metes al horno. Si no tienes bien clara esa parte de la receta que sería el diseño, lo que te va a quedar puede ser cualquier cosa menos un cake, ¿m? Con los mismos ingredientes. Entonces, yo no miraría en menos al diseño, le daría la importancia que tiene. eh, y solo que bucear y llegar al diseño que es el mejor para lo que yo quiero hacer puede que no sea fácil, pero también ahí, insisto, de nuevo la guía de quienes han hecho ese camino antes o ese recorrido puede ser muy útil, ¿no? Una conversación en un café, en un cafecito podría ya de por sí ya hacer que emerja un posible diseño o una investigación. ¿M? Bien, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, queridos y queridas colegas. Nos vemos, bueno, y gracias Diego, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Ojalá puedan acompañarnos también, ¿ya? Que estén muy bien. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias, que estén bien.